Si te gusta nuestro contenido, suscríbete y activa la campanilla. Vamos a reparar una bomba de Command Rail por pérdida de gasoil. Empezaremos desmontando todo el sistema de manguitos. Sacaremos la bomba de vacío porque molesta un poco. Tiene dos tornillos, uno arriba y uno abajo. En principio bastante fácil. De presión. Ahora sacaremos los manguitos, que tiene 3 tornillos. La bomba de alta. Y a repararla. Cambiaremos de un kit de reparación que hay de la bomba, que viene toda la junta y las tóricas. Vamos a desmontar la bomba. La fuga está en los pistones. Una vez aflojados los tornillos, salen fácil. Haremos una a una. La parte del cabezal, y habrá que cambiar las tóricas. Y el problema de la avería es la junta tórica con la arandela de nylon. Vamos a poner la junta nueva.
La junta tórica y la arandela las pondremos en el pistón primero. Bueno, pondremos todo el conjunto de tórica y juntas con mucho cuidado. Y apretaremos y así seguiremos por las otras dos que nos quedan. Sacaremos lo mismo que las otras, gomas y tórica. Bueno, montaremos la otra base. Y último cabezal. Pondremos vaselina también.
desmontar nada, sacaremos las tóricas viejas que hay. Y en principio ya están cambiadas todas las juntas de los cabezales de los pistones. En principio tendría que funcionar todo ya. Bueno, montaremos la bomba una vez cambiadas las juntas tóricas. Pondremos el depresor.
Bueno, ahora probaremos de enchegarlo.